Nos encontramos frente al Salón de Eventos Internacional, donde acaba de culminar el 12º torneo anual de póker. Este año lo ganó Atilio Sánchez, que desde un principio ya despuntaba como favorito. Recordemos que el año pasado ganó el segundo puesto en el torneo High Roller en Las Vegas. Y no se olviden, este lunes lo tendremos en nuestro estudio, donde nos contará del torneo y también hablará de sus secretos para ganar en el póker. Reportó Corina Pérez. Hola. Atilio. No sabes las ganas que tengo de que llegue el lunes. Siempre quise ser entrevistado por Corina Pérez. No me pierdo tu programa. ¿Quieres que te entrevistemos? No. Mejor nos esperamos al lunes. Así nos da tiempo de platicar de otras cosas, como por ejemplo, de nosotros. ¿Te invito a un café? Sí. ¿Ahora? Ahorita sí. Bueno. ¿A Agarra dónde tus vamos? cosas. Oye, ya es tarde. Llevamos horas aquí. No entiendo cómo resistes. Llevas días prácticamente sin dormir. Lo que pasa es que cuando te gusta alguien, el tiempo no existe. A mí lo que me gustaría es que me enseñaras a jugar póker. Ujú. Siempre se me ha hecho fascinante y también complicado, ¿eh? Mi papá era un gran jugador, pero nunca me enseñó. No, si lo fácil es aprender, lo difícil es dominarlo. No basta con que te sepas todas las jugadas, ni que sepas contar. Lo más importante es saber leer muy bien a tu rival. Y saber mentir, sin que se te arrugue un músculo, ¿no? Más bien actuar, que supongo que tú siendo periodista lo sabes hacer perfectamente. Sí. Salirse al búnker, te voy a dar una mañanera. Atilio ganó el torneo. Aún sigue aquí. Anda con una periodista. Seguro. Cuenta con eso. Fíjate, tienes que ser precavida, pero a la vez tienes que mostrarte agresiva. Saber leer muy bien a tu rival. Hay que ser impredecible. ¿Algo así? Sí. ¿O así? ¿Cómo? Corina Pérez, conductora de televisión, hija única del conocido jugador profesional Ricardo Pérez Pérez, fallecido en mayo de 1900. Esa es la hija de Pérez Pérez. No se parece en nada a él. Te conté que empezamos juntos en esto. Sí, jefe. Me dijiste que le enseñaste todo lo que sabía. Así es, Miranda. Yo soy el mejor jugador de póker que ha tenido este país. Y fíjate, Pérez Pérez fue campeón y tú no. ¿Tienes idea de lo que cuesta inscribirse en uno de esos torneos? Ya sé, papá, no gruñas, estoy jugando contigo. Sé perfectamente que para entrar se necesita mucho dinero. La hija de Pérez Pérez debió haber heredado una fortuna. Obviamente, por eso Atilio está tan interesado en ella. Pues más vale que caiga pronto. Necesito recuperar todo lo que le he prestado a Atilio. Nadie se burla de Humberto Santini. Nadie. ¿Seguro no te vas a tomar tu copa? No, gracias. Mañana trabajo temprano. Y yo vine a terminar esta partida de póker. Tienes un talento natural para jugar. ¿Ah, sí? Ujú. Entonces, ¿por qué en la tarde me dejaste ganar?
¿Sabes por qué te dejé ganar? ¿Por qué? Porque te ríes. Y me encanta cómo te ríes. Y siempre haces lo mismo, te ríes y desvías la mirada. Ya. No me puedes ver fijo. No, sí puedo. A ver, ríete. No. Yo voy a hacer esto. Ya, no me pongas nerviosa, ya. Gracias, Atilio, por no presionar. Verás, soy complicada y quisiera No que tienes que siguiera darme explicaciones. A mí me gusta cómo eres. una mujer complicada. Si no me gustara lo complicado, no jugaría póker. ¿Quieres vino? Ujú. ¿Todo bien? Ujú. Todo bien. Lo que quiero saber es cuándo te voy a volver a ver. Cierra los ojos. ¿Qué haces? Cierra los ojos. Cierra la mano. Ujú. Abre los ojos. Amores que engañan, amores que gritan, heridas de guerra que se ahogan en mi almohada. No puedo creer que no haya pasado nada entre ustedes, ¿eh? Ay, es que Atilio de verdad está guapísimo. ¿Qué quieres que te diga? Pero no. Antes de seguir adelante, quisiera estar más segura. Cori, no todos son como tu papá. Digo, que en paz descanse. A ese señor yo nunca le voy a perdonar que nos haya abandonado. Mi mami se enfermó de la tristeza. Jamás lo superó. Sí te entiendo que has pasado por cosas horribles y que no debe ser nada fácil haberte quedado huérfana. Amiga, pero no te cierres a las cosas bonitas que tiene la vida. Y este hombre está muy bonito. Sí, pero es jugador de póker, que no se te olvide. Pues sí, pero él es un profesional, un campeón. Ya, amiga, deja de buscarle defectos. Tú tienes derecho a vivir tu propia historia de amor. Es más, te lo voy a poner así. Si no le marcas tú, le voy a marcar yo, ¿eh? Voy. Qué manita, ¿eh? Qué manita. Santa. Sí, a ver, ven, Santa. ¿Cuántas vas a cambiar? Yo 4. ¿Puedo estas? Pues sí. Sí, ok, ya. ¿Qué pasa? Nada. ¿Viste algo? ¿No? ¿No? Atilio, no me mientas. Tú serás bueno encubriendo la verdad, pero yo soy periodista. Que no se te olvide. Creo que nos están siguiendo y espiando. Y no ahorita. Desde que nos conocimos. ¿Pero por qué? Pues, supongo que algunos periodistas están interesados en el romance de Corina Pérez y el campeón regional de póker. Yo creo que nos estás dando mucha importancia porque no somos tan famosos. Pero entonces, si aceptas que hay romance. Oye, tú definitivamente sabes ganarlas todas, ¿verdad? Todas. Gracias. 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 Felicidades, mi campeón. Felicidades a ti, mi amor. ¿A mí por qué? Porque eres la mujer más hermosa del mundo. Y quiero pasar el resto de mi vida junto a ti. Tú eres mi gran apuesta, Corina. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, el momento más esperado, amiga. Responde algo. Mira que a mi edad estar así hincado no aguanto mucho. Sí. ¡Felicidades!
¿Te gusta? ¡Ey! Tranquilo, espérame. Él no sabe lo que estás haciendo. Ahorita nos arreglamos. Espérame. Preguntando. Muy bien, Atilio. Te coronaste. Llegó el momento de coronar. Sí, yo me encargo. Estarás celosa, Ozzy. Por favor, papá. A mí solo me interesa el negocio, que recuperes tu dinero. Y a ti le hemos dado ya muchas largas. Sí, pero ya sabes por qué. Papá, que es como un hijo para ti, que lo enseñaste a jugar póker, que lo hiciste un profesional. Pero ¿cómo te ha pagado? Se le han complicado las cosas con los torneos y ahora con el nuevo noviazgo. Pero yo sé que Atilio va a cumplir. Por favor, papá. Tiene meses que no se aparece por aquí. Ya se debe haber gastado todo el dinero del premio. Tendrá cuando necesite más. Si se casa con Corina Pérez, no va a necesitar dinero nunca más. Amores que engañan. Bienvenidos. Lola. La idea era que yo ya no estuviera aquí, pero uy, me da mucho gusto verlos. Gracias. Qué bonito recibimiento. No, no me des las gracias a mí. Dáselas a tu esposo porque él tuvo la idea. La verdad es que te quería sorprender, mi amor. Quiero que veas lo agradecido que estoy contigo por haber decidido pasar el resto de tu vida junto a mí. Y también de ser su nuevo roommate, ¿no? Lola. Bueno, eso va a cambiar. Con el dinero que voy a generar en mis torneos, le voy a comprar a mi mujer la casa de sus sueños. Amor, no te preocupes. Lola sabe que a mí no me importa lo material. Pues no, porque siempre lo has tenido. Pero lo que no ha tenido es amor. Así que ya sabes, o haces feliz a mi amiga o te mato. Ok. Bueno, pues antes de que me mates, Uy. La vemos luego, ¿Sí? Disfruten. adiós. Y este es el momento en el que el protagonista de la película le dice a su mujer, al fin solos. Y la protagonista quiere ver sus regalos. Los Guzmán, los Romero, los Fría. Y entero mis primos. Me encanta. ¿Y este? Este no tiene nota. Felicidades a los novios. Ahora a pagar lo que deben. ¡No abras! ¿Y esa pistola? ¿Qué está pasando? Atilio, me estás asustando. ¿Qué hiciste? ¿Quién te está buscando? ¿Quién eres? Amiga, ¿qué es esto? Llegó a la casa como un regalo de bodas y desde que llegó siento que nos vigilan. Creo que mi esposo está metido en un lío y creo que los dos corremos peligro. No, tranquila. Pero de verdad no puedo creer lo que me estás diciendo. Y lo de la pistola tampoco lo entiendo.
¿Pero tú estás segura que nunca te dijo nada? No, es que te dije que ocultaba algo. No sé, no debí casarme con él. No, a ver, tranquila, mira. El mundo del juego puede ser muy rudo y seguramente lo hace porque te quiere proteger. Pues a mí no me gusta que me protejan con mentiras. Y el que nada debe, nada teme. Y yo creo que él debe. Hace meses que no te pasas por acá. Bien se nos podría haber olvidado tu cara a todos. Y para que no se les olvide mi cara, ¿me han estado siguiendo? Más bien para que no nos olvides tú a nosotros, Atilio. Le debes más de $300,000 a mi papá. Y tú sabes muy bien que siempre te he pagado a tiempo. Pero nunca te habías tardado tanto. Al parecer, ahora que eres casado y famoso, tus prioridades están cambiando. No, no han cambiado mis prioridades. Estoy invirtiendo mis ganancias en torneos mucho más grandes. Tú sabes que hay que invertir para poder jugar mejor. ¿Y tú nos viste cara de monjitas de la caridad? Somos prestamistas, Atilio. Y sabemos perfectamente cómo cobrar nuestras deudas. O nos pagas tú, o le cobramos a tu esposa. Dinero no le falta. Claro que eso tú lo sabes de sobra. Te casaste con la heredera de Pérez Pérez. Tu mejor jugada. A mi esposa déjenla fuera de esto, ¿sí? Ese papel de esposo abnegado no te queda nada bien. ¿Tu mujer sabe que estás quebrado? ¿Que nos debes una pequeña fortuna? Vamos, Atilio. ¿No quieres compartir la gallina de los huevos de oro con nosotros, que somos como tu familia? Pues sí, acepto que al principio sí quise enamorar a Corina porque sabía que era la heredera de Pérez Pérez. Y andas detrás de la mitad de sus bienes, supongo. El ingrato de su padre nunca quiso compartir sus ganancias conmigo. Y eso que yo le enseñé todo. Qué bueno que la hija ahora pague doble. Por él y por ti. Oye, Corina no tiene nada que ver. Ella no tiene por qué pagar las deudas de su padre. Amo a Corina. El cazador casado. Por eso el amor y el juego siempre han sido enemigos. Lo que quieran conmigo, pero no se metan con mi esposa. ¿Y lo interrogaste? Seguramente te puso un montón de excusas. Sí, que tiene muchas envidias, que lo usa para protegerme. ¿Y no le creíste? Bueno, no sé. Para colmo se fue de carrera porque tiene un vuelo a Las Vegas. Lo invitaron a un torneo muy importante. A ver, mira, yo creo que tienes que darle el beneficio de la duda. No todo es un caso para investigación periodística y el mundo del juego puede ser muy competitivo. Sí, tienes razón. Tengo que ver a Atilio como un objeto de investigación, porque yo soy periodista y mi olfato no se equivoca. No, a ver, eso no fue lo que quise decir. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Quiero pedirte un favor. Necesito que me investigues en qué hotel está hospedado Atilio Sánchez en Las Vegas. Sí. ¿Y esto? La solución a todos tus problemas. Es una droga sintética que te mantiene despierto y alerta hasta por 3 días. Necesitamos distribución y a través de ti podemos llegar a los círculos importantes, a la gente con dinero. Pero esto es muy peligroso. Puedo perderlo todo y acabar preso. Te estamos dando una salida en bandeja de plata. ¿Es esto o vamos contra tu mujercita? ¿Qué prefieres? Es un mentiroso. Es un fraude. Ya me confirmaron. Ni siquiera fue a Las Vegas. A ver, Corina, cálmate, ¿sí? Es que no me quiero calmar. Me quiero divorciar. A ver, pero ¿qué piensas hacer con todo esto? Son regalos de la gente que te quiere, tranquila. ¡Llévatelo! ¿Sabes qué, Lola? Tienes razón. ¿En qué? Voy a investigar a Atilio y le voy a dar una cucharadita de su propia medicina. Y lo voy a desenmascarar públicamente. No, si él sabe jugar, pues yo también. Miranda,
asustaste. Aquí tienes un adelanto. Mi papá no sabe nada. No quiero que esos gorilas te hagan daño. Gracias. De verdad. Es muy loco decirte que te extraño. Sentí muchos celos. No te vi con esa tal Corina. Miranda, tú y yo somos muy parecidos. Corina es completamente diferente, ella me complementa. Por eso no podemos estar juntos. ¿Vamos a mi departamento? ¿O de pronto también eres un hombre fiel? Estoy casado, no estoy loco. Además, Corina piensa que estoy en Las Vegas. Atilio me está escondiendo algo. Y yo necesito desenmascararlo. Yo creo que puede ser una buena historia para el noticiero. Corina, estás recién casada. Ni siquiera se ha terminado tu permiso. ¿No te parece que estás siendo muy impulsiva? Rogelio, tú me conoces. Y sabes que cuando yo sospecho de algo, tengo la razón. Y estás dispuesta a espiar a tu propio marido. Puede ser muy peligroso. Piénsalo bien. No me gustaría perder a mi mejor reportera. Amores que engañan. Corina, mi amor, ya llegué. ¿Se puede saber de dónde? Porque en Las Vegas no estabas. ¿Cómo no? Si fue el Monster Bounty del Venetian. No mientas, Atilio. A menos que seas el único ciudadano que puede viajar sin pasaporte. Yo nunca viajo con el pasaporte mexicano. Tengo el europeo. ¡Ya basta de mentiras, Atilio! No estabas en ningún torneo porque yo te investigué muy bien. ¿Cómo que me investigaste? ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué me investigas? Porque ya me cansé de tus secretos, de tus mentiras. No debí casarme contigo. Ven acá, ven acá. ¿Quién te crees que eres para investigarme? ¿Vas a pegarme? Es lo único que me faltaba. No, perdóname. Por favor, perdóname, Corina. Yo no soy así. ¿Por qué me investigaste? Porque me mentiste. Y no es la primera vez. Se acabó, Atilio. Es que ya no sé qué hacer, Lola. Si lo hubieras visto, estaba enajenado, estaba furioso. ¿Te pegó? No, pero me asusté mucho. Y siento que ya no conozco a esa persona. Amiga, al menos escúchalo. Yo estoy segura que todo tiene una explicación. Siempre las tiene. Pero yo ya no le creo ninguna. Mira, sigue mi consejo. Habla con él, deja que te explique. Dale una última oportunidad antes de tomar una decisión tan drástica y definitiva. Corina, no te oí llegar, estaba preparando la cena. Atilio, esto no se va a resolver ni con unas flores ni con una cena. Ya lo sé. Por eso te quiero decir la verdad. Tienes razón. No fui a Las Vegas. Me quedé aquí en México jugando en diferentes casas. Tú sabes a lo que me refiero. Juegos clandestinos. Sí. Son los únicos en los que puedo entrar sin pagar dinero. Pero eso es peligroso e ilegal. Puedes ir preso. Ya lo sé.
Pues debo muchísimo dinero y los prestamistas están encima de mí. Y pues para poder jugar en torneos legales necesito dinero. ¿Por qué no me pediste? ¿Cómo crees que te voy a pedir tu dinero? Atilio, somos esposos. Se supone que estamos en las buenas y también en las malas. Lo sé, pero pues no es fácil pedirte dinero. Mira, yo te puedo prestar para que pagues esa deuda y también para que te inscribas en el próximo torneo. Pero hay 2 condiciones. ¿Cuáles? Una, que en tu vida vuelvas a levantarme la mano. Y 2, que nunca vuelvas a mentirme. Te lo prometo. Así que Atilio volvió con la heredera. Te lo dije, papá. Fue con dinero de ella que nos pagó la deuda. Bueno, solo una parte. Todavía nos debe una buena cantidad. Juró pagarme en 3 meses con sus ganancias de los torneos de verano. No veo por qué tenemos que esperar, papá. Su esposa tiene dinero de sobra para pagar la deuda completa. Tienes razón, hija. Como siempre. Presionaremos a Atilio y arruinaremos a la hija de Pérez Pérez antes de que él lo haga. Bienvenido. Otro trofeo más para la colección. ¿Te parece si hacemos ahorita unas fotos para el diario? No me parece. ¿No? Quiero celebrar. Ahorita. Ahorita. ¿No estás cansado? Ni tantito. Bueno, déjame refresco. Mi amor. ¿Otro secreto? Otra mentira. Déjame explicarte, por Ya favor. sabía yo que no debía confiar en ti. Corina, escúchame. Escúchame, por favor. ¿Para qué? ¿Para que me vuelvas a mentir? No, gracias. Lárgate de mi casa y llévate esa porquería. No me voy a ningún lado. ¿Ah, no? No. Pues le voy a llamar a la policía. No vas a llamar a nadie. Si me hundes, escúchalo bien. Si me hundes, te hundo conmigo. ¿Qué no entiendes que la gente que me está extorsionando está detrás de ti y de tu dinero? Y si estás conmigo, yo te puedo proteger. ¿Protegerme? Pero si ni siquiera puedes protegerte a ti mismo. Óyeme muy bien. Si me hundes, les voy a decir que fuiste mi cómplice desde el principio y que tú me dabas el dinero para poder jugar en los juegos clandestinos y me ayudaste a distribuir las pastillas. ¿Te queda loco? claro? No estoy loco. Estoy desesperado. Si no cumplo con lo que me piden, nos van a matar a los dos. ¡A los dos! ¡Entiéndelo! Amores que engañan. Lo que me cuentas es muy grave, Corina. No puedes seguir viviendo con ese hombre. Tienes que pedirle que se largue. Es que se niega a marcharse. Y dice que si me voy yo, me va a perseguir. Esto es una pesadilla, Rogelio. Bueno, ¿y esas pastillas que escondía? Es una droga experimental que usan las personas para aguantar varios días sin dormir. Y de hecho, se la ha vendido a varios jugadores profesionales. Pensar que una sola muestra de sangre bastaría para inculparlo. Lo suspenderían definitivamente de los torneos. Lo enjuiciarían. Y me arrastraría con él.
porque dijo que le va a decir a todos que yo soy su cómplice. Pero eso no es verdad. ¿Y cómo lo demuestro? Si he estado con él todo el tiempo y esa maldita maleta está escondida en mi casa y además le presté de mi dinero. ¿Qué hago? Dime qué hago. Corina. No sé qué hacer, Rogelio. Me tiene atrapada en su juego. Un momento. Déjame pasar. Un momento. Soy cliente habitual, tú me conoces. Señor. Viniste a pagarnos lo que nos debes. Vine a jugar y todas las ganancias serán para ustedes. Ganancias. ¿Quieres obtener ganancias de nuestro negocio? Ya nos debes demasiado. Paga lo que debes y volverás a jugar. ¿Y cómo voy a jugar si no tengo dinero? ¿Pídeselo a tu esposa? A ella le sobra. Se niega a dármelo. Además descubrió lo de las pastillas y ya ni siquiera me quiere hablar. No tienes que hablarle. Hay otras maneras de obtener su dinero. Vació mi cuenta de banco. Se llevó todo mi dinero. Corina, debemos encontrar la manera para detener todo esto. ¿Y cuál es? Dime. ¿Cuenta toda la verdad? ¿Una historia en el noticiero? ¿Crees que eso bastará? Hablo de ir más allá. Escribe un artículo en profundidad. Cuenta todo. Reúne pruebas. Yo estoy dispuesto a hablar con la revista de investigación más prestigiada de este país para que lo publiquen. ¿Tú crees? Pondré a tu disposición a 2 de los reporteros. Reunamos pruebas, fotos, declaraciones de los implicados, reportes médicos sobre esa droga extraña. ¿De verdad, Rogelio? ¿Correrías ese riesgo por mí? Yo por ti haría cualquier cosa, Corina. Pero debes de entender una cosa. Una vez que lo publiquemos, no hay marcha atrás. Entiendo. Esto es una guerra declarada. Debes de estar dispuesta a llevar las cosas a sus últimas consecuencias. La historia que voy a contarles comienza como cualquier otra historia de amor y termina en una pesadilla. Desde niña estuve cerca de los juegos de naipes, sobre todo por el rey entre todos ellos, el póker. Mi padre era un jugador profesional y con frecuencia No quiero que vuelvas a presentarte aquí si no traes mi dinero. Le darás mala fama al sitio. Ay, por Dios, mala fama. Si este siempre ha sido un antro de mala muerte. Pues en este antro de mala muerte aprendiste todo lo que sabes sobre el póker. Yo sé que tu papá me enseñó todo lo que sé y le estoy muy agradecido con él. No me agradeces nada. Desde que te hiciste famoso en los torneos oficiales, renegaste de nosotros. Y ahora, por tu imprudencia y tus malas decisiones, estamos a punto de perderlo todo. ¿De qué hablan? De tu mujer. Está escribiendo un artículo en el que cuenta todo lo que sabe de nosotros, lo que tú le has dicho. Oye, yo te juro que no le he dicho nada. Guárdate tus juramentos. Tienes que detenerla como sea, Atilio. Si ese artículo sale a la venta, ese será el último día de tu vida. existen cientos de locales de juego clandestinos en nuestra ciudad. La policía conoce de su existencia y, sin embargo, siguen en operación. Algunos han funcionado durante décadas incluso y... ¿Quién? Abre la puerta, señora Pérez. Es la policía. ¿Todo bien, oficial? Tenemos una orden de registro. ¿Puedes saber al menos qué buscan?
Usted lo sabe muy bien. No, no lo sé. Sabemos que usted y su marido han estado distribuyendo una droga ilegal. Y también sabemos que forman parte de un circuito de juego clandestino. Permíteme explicarle, mi esposo me mintió. Yo no sabía que esa porquería estaba ahí. Yo le dije que se la llevara y yo no sabía. Permítame, le explico. Y tendrá que hacerlo, pero en el Ministerio Público. Amores que engañan. Durante la investigación y el juicio salieron a la luz pruebas que involucran a Atilio con Humberto Santini, un empresario vinculado desde hace décadas al juego clandestino, la prostitución y el tráfico de drogas. Yo recibí una sentencia menor por cargos de encubrimiento y complicidad indirecta. Pero la verdad, mi único delito fue entregarme a un hombre que jugó conmigo, que me manipuló y me engañó con su cara de póker y sus promesas de amor. Corina, sé que la estás pasando muy mal. Pedirte perdón y explicarte que me enamoré de ti y al final de cuentas eso lo cambió todo no sirve de nada. Pero quiero que lo sepas. Para reducir mi sentencia, entregué a Santini y a sus socios. Le di a la policía documentos, cartas de chantajes, fotos y grabaciones que sirvieron para encerrarlos por una buena cantidad de años. No puedo creerlo. Ya está editada. Lo logramos. Lo lograste tú. Fuiste muy valiente, Corina. No quisiera que otras mujeres vivieran lo que yo viví. Espero que este artículo pueda ayudarlas a detectar a tiempo los signos de estos mentirosos compulsivos. La revista se está vendiendo muy bien. Y en cuanto salgas de aquí, vas a hacer una gira de medios. Podrás contar tu historia ante grupos de mujeres, incluso en la televisión. Pero fue tu artículo el que desató todo. Si tú no hubieras contado tu historia, nada de esto hubiera pasado. Y ojalá no hubiera pasado. Fue una pesadilla, ¿sabes? No sé cómo me dejé envolver por ese hombre. ¿Cómo fue que yo caí en su red? Los hombres como Atilio buscan lo más vulnerable de las mujeres y las manipulan desde ahí, desde sus debilidades. Sí. Eso las mujeres debemos aprender a ser fuertes. Y si mi historia sirve para que al menos una pueda evitar el infierno que yo viví, entonces habrá valido la pena, ¿verdad? Claro que sí. Gracias.